Hola con todas y todas. Les doy la bienvenida a este episodio del podcast educativo de Derecho Administrativo. Mi nombre es Belén Lucero y hoy les invito a un viaje por la historia del pensamiento jurídico y político que dio origen al derecho administrativo moderno, un pilar esencial para comprender cómo funciona el Estado contemporáneo y por qué la administración pública debe estar siempre sujeta a la ley. Nuestro tema de hoy es la trascendencia de las revoluciones americana y francesa en la configuración del derecho administrativo. A lo largo de este episodio veremos cómo dos grandes movimientos históricos, la Revolución Americana de 1776 y la Revolución Francesa de 1789, transformaron la estructura del poder político, dieron nacimiento al concepto de Estado de Derecho y sentaron las bases del control de la administración pública que hoy sigue vigente en países como el nuestro. Para entender el impacto de las revoluciones, debemos retroceder al siglo XVIII, cuando Europa vivía bajo el régimen del absolutismo monárquico. El rey concentraba todo el poder, creaba las leyes, las ejecutaba y también las interpretaba. El Estado y monarca eran uno solo. En esa época no existía control judicial ni separación de poderes. Los súbditos estaban completamente sometidos a la voluntad del soberano. Como explica García de Enteria, la administración era una emanación directa del poder real. No existía un derecho que limitara al rey ni que protegiera al individuo frente a la autoridad. Por ejemplo, en la Francia prerevolucionaria, los funcionarios eran nombrados por el monarca y actuaban según su voluntad personal. Si cometían abusos, no había tribunales ni leyes que permitieran a los ciudadanos defenderse. Este contexto de arbitrariedad y ausencia de límites jurídicos fue el terreno fértil donde germinó la idea de la libertad y del control legal del poder. La Revolución Americana de 1776 fue el primer gran movimiento político que enfrentó al poder absoluto, proclamando que toda autoridad debe estar sometida a la ley, inspirados por los filósofos del liberalismo inglés, como John Locke. Los colonos americanos sostenían que el poder político solo puede existir con el consentimiento de los gobiernos. Figueroa afirmaba que la Revolución norteamericana no fue solo una lucha con la independencia, sino también una revuelta contra el despotismo legal y la ausencia de representación política. La Declaración de Independencia de 1776 proclamó principios universales. Todos los hombres son creados iguales, poseen derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. De esta visión nació la Constitución de los Estados Unidos de 1787, el primer texto que organizó al Estado sobre tres pilares: la división de poderes, el principio de legalidad y el control judicial del poder público. Este último principio, conocido como Judicial Review, surgió del famoso caso Marbury versus Madison, donde la Corte Suprema estableció que los jueces podían declarar inconstitucionales los actos del gobierno. Según López Overa, explica que la supremacía constitucional norteamericana inspiró el control de legalidad de los actos administrativos,
base del derecho público moderno. Por ejemplo, un ejemplo histórico. En este nuevo modelo, si el Congreso o el presidente dictaban una medida contraria a la Constitución, los tribunales podrían anularla. Así se garantizaba que la administración actuara dentro de los límites legales. La Revolución Americana entonces fue la primera piedra del Estado de Derecho. El gobierno debía obedecer a la ley y proteger los derechos individuales. La Revolución Francesa. 13 años después, en 1789, estalló en Europa la Revolución Francesa, que radicalizó los principios de libertad y legalidad. Su grito de liberté, elegite, fraternité marcó un cambio profundo no solo en la política, sino también en la organización administrativa del Estado. La Revolución Francesa constituyó el poder feudal y reemplazó la voluntad del rey para voluntad general, expresada en la ley. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 proclamó que la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o por sus representantes en su formación. Este principio sentó las bases del derecho administrativo francés. Changnau-Laud señala que la Revolución Francesa creó una administración centralizada, jerárquica y legal, sometida al control del Estado, pero separada del poder judicial. Aquí nació la idea de una administración pública profesional, responsable y regida por el principio de legalidad. Para asegurar el control, Napoleón Bonaparte creó en 1799 el Conseil d'État o Consejo del Estado, órgano encargado de resolver los conflictos entre la administración y los ciudadanos. Duguid lo resume así: el Consejo de Estado reemplazó el control político por un control jurídico, convirtiéndose en el guardián de la legalidad administrativa. Por ejemplo, el caso Blanco de 1873, resuelto por el Consejo del Estado francés, marcó un hito al reconocer la responsabilidad del Estado de los daños causados por sus agentes, pero bajo reglas especiales del derecho administrativo. Este precedente definió la autonomía del derecho administrativo frente al derecho civil y sigue siendo referencia hasta el día de hoy. Principios que emergen de ambas revoluciones. De estos dos procesos históricos surgieron los principios fundamentales del derecho administrativo contemporáneo. Principio de legalidad. Toda actuación del Estado debe basarse en la ley. Soberanía popular. El poder proviene del pueblo y no de un monarca. División de poderes. Cada función del Estado debe controlarse mutuamente. Responsabilidad del Estado. El poder público responde por sus actos y omisiones. Control judicial. Los jueces deben revisar los actos administrativos. Servicio público. La administración debe actuar en beneficio a la colectividad. Igualdad ante la ley. Todos los ciudadanos tienen los mismos derechos frente a la autoridad. Según López Olvera, explica que la herencia de ambas revoluciones fue un Estado limitado por el derecho y una administración concebida como un servicio a la comunidad. Estos principios se convirtieron en el cimiento del derecho administrativo en Europa y América Latina. Influencia del derecho administrativo ecuatoriano y latinoamericano. El impacto en estas revoluciones llegó a América Latina a lo largo del siglo
XXI, inspirando los movimientos independentistas y las primeras constituciones republicanas. En Ecuador, la Constitución de 1830 ya reflejaba el ideal de soberanía popular y separación de poderes. Hoy el derecho administrativo ecuatoriano sigue estructurado sobre esos mismos principios. El artículo 227 de la Constitución de 2008 establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad jerárquica y legalidad. Esto demuestra que las ideas nacidas en Filadelfia y París aún viven en nuestras legislaciones. La legalidad proviene de la Revolución Francesa, el control judicial del modelo norteamericano y la responsabilidad estatal del caso Blanco. Un ejemplo actual: cuando un ciudadano ecuatoriano interpone una acción de protección por un acto arbitrario en una autoridad pública, esta aplica el principio americano de control judicial y el principio francés de responsabilidad del Estado. Ambas revoluciones, en consecuencia, dieron vida al modelo de Estado de Derecho democrático garantista, en el que la administración sirve al ciudadano y no al interés personal o de poder. Para concluir, podemos afirmar que la Revolución Americana y la Revolución Francesa marcaron un antes y un después en la historia del derecho. De la primera heredamos la supremacía de la Constitución y el control judicial del poder, y de la segunda, la organización racional del Estado y el sometimiento de la administración a la ley. Ambas transformaron la antigua lógica del poder absoluto en un sistema de legalidad, justicia, derechos humanos. Como lo dijo Tocqueville, la libertad no consiste en hacer lo que se quiere, sino en no estar sometido a la voluntad arbitraria de otro. Gracias a esas revoluciones, hoy contamos con un derecho administrativo que protege a las personas frente a los excesos del poder y garantiza que el Estado actúe conforme a la ley y al bien común. Así llegamos al final de este episodio de podcast educativo. Espero que esta reflexión te haya ayudado a comprender cómo los ideales de libertad, igualdad y justicia transforman la organización del Estado y dieron forma al derecho administrativo moderno.